highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos, naturalmente, a una nueva edición de Crisol de Cultura en este sábado 16 de diciembre de 2017, mes de entrañable Navidad y puente de transición hacia un nuevo año. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con particular cariño hacia nuestros espectadores de Hispanoamérica. A ver, que hoy es de hacer una inmediata aclaración de entrada. Nuestro invitado de hoy estaba previsto, y así yo mismo lo había anunciado el pasado sábado, era Guillermo Fernández. Pero habiéndole surgido una circunstancia de obligación imperativa, ineludible, es así que no podrá acudir y naturalmente no se encuentra en este plató. Guillermo Fernández lamenta muy de veras no poder asistir y yo lo hago público porque sé que es así. Hemos convenido una nueva fecha, la del sábado día 30 de este mes, y será ese día en el que efectivamente ha de visitarnos Guillermo Fernández. Y vamos ya con nuestro invitado de hoy, con el que por otra parte ya habíamos acordado acudiese al programa en este mismo mes de diciembre. Pues bien, ya está aquí y a mí me complace presentárselo a todos ustedes, a todos vosotros. Antonio Tostado Naveiras es el actual presidente de la Cocina Económica de Ferrol, naturalmente, esa modélica, histórica y entrañable institución benéfica tan arraigada en esta ciudad de Ferrol, en realidad en el corazón, en el sentimiento y en la más noble intención de muchísimos ferrolanos, verdadera fuente solidaria en su atención asistencial. Antonio Tostado Naveiras fue suboficial del Ejército, especialista en la gestión de almacenes y tiene una interesante hoja de servicios acreditada como destacado, creo que en varias ocasiones, ya nos lo aclarará él, en Mostar, ciudad de la antigua Yugoslavia, ocupándose precisamente de unidades logísticas. También de esto hemos de hablar algo que me parece a mí de cierta curiosidad, digamos, de la historia reciente de Europa. De otra parte, un tal Francisco Tostado, participante, ya veremos cómo y en qué función en la colonización de América, resulta ser antepasado de nuestro invitado de hoy, y naturalmente también sobre esto hablaremos con él. Él nos situará debidamente a este Francisco Tostado en la perspectiva histórica. Y algunas otras cosas surgirán en la conversación fácilmente. Por ejemplo, la figura literaria de Chesterton, ese tan singular escritor inglés, tan predilecto de nuestro invitado, y también de mí mismo y de Emilio, que lo sé bien. O sea, ya es de ver, tenemos por delante una muy interesante conversación con Antonio Tostado Naveiras. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Y como no, tengo a mi derecha, como es mejor costumbre, a Emilio Saldaña, que va a contribuir con su acento filosófico a entreverar de sustanciosa enjundia la conversación, que a tal fin ya me encargaré yo mismo de provocarle con algún incentivo especial. Bienvenido, Emilio. Hola, ¿qué tal? Y bien, a ver, Antonio, si te parece, hagamos una mínima introducción histórica de la Cocina Económica, de su labor social y asistencial durante todo el pasado siglo XX, digo mínima, en fin, una cosa simbólica, y situémonos en la realidad al día de hoy, en la realidad de hoy.
O sea, adelante cuando quieras, como mejor entiendas. Bueno, pues en estos 126 años, ¿no?, que hemos cumplido recientemente de la historia de la cocina económica surge la institución, ¿no?, a imagen de la que 5 años antes se crease en la ciudad de La Coruña, en la capital de provincia, y está bastante ligada, ¿no?, a lo que son las vanguardias que fueron del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en las que Ferrol todavía, ¿no?, en nuestra ciudad, pues siempre tuvo esa impronta, ¿no?, desde la creación reciente como ciudad. Es, como digo, un siglo con bastantes altibajos históricos, es decir, hubo, se me ocurre, ¿no?, la guerra civil en medio del siglo XX. Fue una época difícil, leyendo en alguna ocasión, ¿no?, las memorias de esos años, como le decía una vez, ¿no?, a un compañero, se nota en las líneas escritas, ¿no?, en esa memoria de 1937, la angustia, la honda preocupación, ¿no?, de quien la redacta, y nos hace pensar, ¿no?, viendo un poquito esa perspectiva, nos ayuda a relativizar la importancia, por ejemplo, que ha tenido esta última gran crisis, lo honda, aún con lo honda y lo importante que ha sido, nos ayuda un poquito, ¿no?, ver esa perspectiva, repito, para ver que ha habido situaciones peores de las que también se ha salido, ¿no? Nos da ese plus de optimismo. Pues, en fin, creo que es una definición a propósito y desde luego reveladora del papel, ya en principio, del papel de la labor social y asistencial, a la que nos vamos a referir ahora de una manera así más genérica, ¿no? Después, incluso pormenorizadamente, podemos hablar hasta de comidas, de desayunos, de cenas, en fin, de la intendencia, ¿no? Pero bueno, en principio, yo ya sé cómo lo ves, pero cuéntanos cómo ves tú esta historia. Bueno, este programa se podía considerar una especie de segunda parte de aquel otro donde hablamos del fundador de la cocina económica, claro, de la primera... De Antonio Togores. Antonio Togores, ahí está, el primer menú. Entonces habló de este tipo de cosas. Ya exhortamos aquí a la televidencia a que se apuntaran a la cocina económica como socios. Hoy lo volveremos a recordar. Hoy habría que preguntar a ver si alguien nos hizo caso. Aprovechando que pasas lista, podías preguntar a ver quién se ha hecho socio desde entonces. Y entonces pues ya tenemos un antecedente de la función social de la cocina económica, de el momento crítico en el que surge entonces y de como ahora que estamos saliendo de una crisis no tan grave, pero bueno, importante, pues tiene un papel, y sobre todo tuvo inmediatamente un papel similar. Bueno, continuando con esta historia de la cocina económica, que es en principio, digamos, el leitmotiv inicial, ¿no?, por lo menos, en la realidad actual, considerando la realidad actual, ¿qué cantidad de personas se asiste de una manera cotidiana? Naturalmente ya comprendo que no será siempre el mismo número, pero lo digo como promedio, ¿no?, de asistencia. 90 en los almuerzos, 55 en las cenas. Caramba. En las que son cifras que conozco bien, que repaso todos los meses, ¿no?, con las tablas. Es redondeando, un poquito. ¿Y por qué tanta diferencia? En las comidas de las cenas, sí, porque no todo el que viene a comer acude a cenar también. Es posible porque algunas personas de las que sí vienen a comer a la cocina económica pueden tener la cena a lo mejor, por ejemplo, en el refugio, ¿no?, en alguna otra institución, y no descartaría yo que por su cuenta, o por sus propios medios. Sí. Más o menos siempre ha venido siendo así. Cuando estos años atrás eran muchos más, hemos llegado a tener hasta 156 en almuerzos y un centenar de personas ¿Eso significa que se nota que se está saliendo de la crisis? Sí, se ha salido de lo más grave, pero nos hemos quedado un poco más arriba, ¿no?,
de lo que estábamos antes. De lo que estábamos allá por el año 2007, donde acudían unas 75 personas a nuestro comedor. Eso sí, no había cenas entonces, no hay datos tampoco. Te iba a comentar eso, porque hablas de las cenas, en fin, porque forma parte de la realidad de hoy, sí. Pero en realidad el almuerzo es la comida principal, eso es lo que seguramente fundamenta, sí. ¿No? Pero cenas no había, es decir, que yo tenga memoria, no había. Era comida. Y ahora creo que estáis considerando la posibilidad, ya veremos, pero del desayuno también. ¿Es así o no? Lo hemos valorado. ¿Qué ocurre? Que debido a dos circunstancias pues se ha desechado. Una de ellas es que lo hacen magníficamente bien los compañeros de Cáritas, ¿no? Asociado a programas, ¿no? Es igual que, por ejemplo, en alguna otra asociación tiene algún tipo de merienda cena ligada con también algún tipo de actividad, ¿no? Lo cierto es que por un lado eso, y por otra las dudas razonables que tenemos, ¿no? Sobre, aunque hay que decirlo, de momento la cocina está saneada, está bien y hay que tranquilizar a todo el mundo, pero nos surgen ciertas dudas a largo plazo. Si queréis luego nos referiremos más sí. Este problema que hablábamos, que decíais, nuestra recomendación de hacerse socio y la circunstancia de Ferrol, la triste circunstancia que tiene Ferrol desde hace 30 años, no es consecuencia de una crisis coyuntural, ¿no? como últimamente, sino de una gran crisis propia de esta ciudad. A mí me parece que es muy de celebrar esa sensibilidad que mostráis, que además es desde un punto de vista práctico del todo consecuente, el que Cáritas, otras organizaciones, ¿no? Que se hagan cargo, en fin, parece que compatibilizar esto parece razonable desde todos los puntos de vista. Y la consideración que hace desde el punto de vista presupuestario, pues claro, tiene seguramente explicación, con la realidad económica de Ferrol, como dices, claro. Bueno, esto no es lo que nos ocupa hoy, pero la realidad económica de Ferrol es curiosa porque, por una parte, yo creo que ahora tendríamos que verla, por lo menos desde un punto de vista anímico, con un poco más de optimismo. No sé si, con un poco, no sé si, ¿no? Pero me refiero en cuanto a carga de trabajo estable, más o menos, ¿no? Es decir, se estuvo peor, en todo caso, no hace tanto, ¿no? Pero sí es verdad que, por una parte, en Ferrol, el ingreso por salario, me refiero a la industria naval, pues tiene un nivel aceptable, ¿no? En líneas generales, hombre, no sé si los propios trabajadores lo ven así. Yo digo en términos estadísticos, ¿no? Así, igual que las pensiones en Ferrol, como promedio estatal incluso, son más altas que en la mayoría de las ciudades de una realidad semejante, ¿no? Lo cual habla de un poder adquisitivo razonablemente alto para según qué capas de población, pero claro, el problema es, digamos, el futuro, ¿no? Sería un poco esto. Y ese futuro, hablaste tú de largo plazo, es lo que hipotecaría un poco el caso de ¿no? Si te digo, Julio, si me permites, claro. Hablas de las posibilidades económicas de los ferrolanos. Yo hace muchos años que nos dimos cuenta, ¿no? Porque allí ves la realidad, una realidad, ¿no? Muy palpable. Hace más, siempre lo he dicho, hace más quien quiere que quien puede. La cocina económica se ha nutrido durante mucho tiempo de pensiones muy escuálidas. Claro. De personas que arañaban unas monedas para comprar una docena de huevos para la cocina económica. No es un problema, entiendo yo, de posibilidades de la gente de Ferrol. Yo creo que la gente ahora mismo en Ferrol, las posibilidades económicas, por ejemplo, son incomparablemente mejores que a finales del siglo XIX
que bueno, tras el desastre del 98, claro. Eso por supuesto, a lo largo de la práctica totalidad del siglo XX, e incluso la población de Ferrol, comparándola con los años de la fundación, es, aunque ha perdido muchísimo, es muchísimo mayor, quizá el doble, ¿no? Estamos hablando, quizá en términos poblacionales. No se trata tanto de eso, sino como de que tenemos un problema en el que los socios son personas, a lo mejor, por poner tampoco tenemos una estadística exacta, pero a simple vista podríamos ver que quizá el 80% de nuestros socios superan los 65 años, que nos cuesta mucho encontrar socios más jóvenes de generaciones, me refiero a menos de 65, de 60 años, quizá porque nuestras generaciones no han vivido esas dificultades reales, es decir, por eso decía yo antes me refería a lo de relativizar un poco los problemas e intentar contextualizarlos, ¿no? Creo que quizá el hecho de que mi generación, por ejemplo, no haya vivido unas dificultades realmente graves, ha contribuido, pues a lo mejor a que sí se puede, no se trata de que la gente sea menos solidaria, pero a lo mejor se enfoca más la solidaridad a una solidaridad más aséptica, más de fuera, más hacia el exterior, ¿no? Y llama la atención, no me voy a extender mucho, no, que va, pero con la mentalización que tenemos ahora, ¿no? Que deberíamos tener una mente quizá más abierta, ¿no? Pero llama la atención las carencias, a lo mejor, de las generaciones más jóvenes hacia cierta sensibilidad, ¿no? Sí, yo iba a decir, y ya se lo paso a Emilio, porque esto es un problema de presupuestos éticos seguramente también, ¿no? Yo creo que además de que la conciencia solidaria, por decirlo de una manera, ¿no? Y digo lo de solidaria, que le podemos poner otros, en todo caso, conciencia activa de ayudar al prójimo, es decir, en definitiva es esto, ¿no? Es decir, yo creo que esa conciencia probablemente esté, claro, más activa en edades de cierta madurez que no tanto en edades jóvenes. Pero es que además el mensaje que le llega a los jóvenes, desde un punto de vista de estricta lectura política, de estricta demagogia política, seguramente, pues tiene bastante más que ver con ser solidarios con Mongolia. Con Mongolia, vamos, digo Mongolia, en fin, en Mongolia espero que no tengamos muchos espectadores, en todo caso lo digo de una manera respetuosísima. Pues con Mongolia, es decir, claro, la solidaridad con Mongolia es evidente que no es solidaridad ni es nada, es una declaración de principios absolutamente demagógica, repito, y fruto de un discurso que precisamente va contra esa conciencia de el prójimo es el próximo, por definición etimológica además, es el próximo, no vaya usted a Mongolia, no haga excursiones de ese tipo. O por lo menos no lo primero. O sea, yo creo que falta claro, es una evaluación, digamos, por un lado de necesidades, pero por otra también de proximidad. Igual que queremos consumo de frutas de proximidad, pues habría que hablar de una solidaridad de proximidad, porque no tiene sentido anticipar necesidades que son mucho mayores, pero que son remotísimas, a necesidades menores, pero que son inmediatas. Yo, en cierto modo, hay una cuestión de relación humana que se diluye cuando la caridad o la solidaridad se establece con gente que en fin, no tiene nada que ver contigo, o prácticamente. Ya no digamos que esto es, en fin, en cierto modo es lo de menos, pero ya no digamos cuando esas solidaridades orquestadas y organizadas ad hoc para según qué fines, aparentemente en principio, pues, en fin, muy respetables, muchas veces acaban, ya veremos cómo. Es decir, con lo cual ya... Puede sonar un poco egoísta, pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Claro. Y uno mismo, pues, son nuestros mismos, son los mismos de aquí, primero. Por supuesto. Y luego los de allí y luego los más allá. Claro, pero... claro. Y como empieza por los más próximos, si los que están, en fin, a unos cuantos kilómetros no los puede auxiliar, hombre, pues que se apliquen el cuento los próximos a esos. Es decir,
pero el asunto es la globalización. Esto de la globalización, actualmente pésimamente entendida, con sus demoledores efectos. Pero por otra parte hay una cuestión de pura gestión, es decir, lo próximo, lo inmediato, es mucho más sencillo, es más transparente. Y más la fecundo. gestión del dinero que se da a la gente que vive al lado de tu casa, a la gente que vive a 10 kilómetros, es más vigilable, desde un punto de vista incluso de sospecha, ¿no? En estos tiempos donde... Tengo yo aquí anotado lo de control, cuentas y control, por supuesto. Es decir, es que esto es fundamental. Es mucho más fácil saber que tu dinero se gasta bien en lo que tú quieres que se gaste y para lo que lo diste aquí que en Mongolia. Por ya no digamos si además se trata de algo tan tangible, tan reconocible como un plato de comida, que es una cosa cotidiana e inmediatísima. En fin. Es una cuestión de proximidad, de confianza, de transparencia y un poquito de sentido común también. Claro. Porque el refrán ese tan cínico que cité es un refrán de sentido común. O sea, un padre mira antes por sus hijos que por los hijos del vecino, que los hijos del vecino sean más pobres que los suyos. Después mirará y considerará la pobreza mayor del otro que su relativa riqueza, pero primero es lo propio. Sí, bueno, vamos a ver, entre otras cosas por la obviedad de que si atiende a los que no son sus hijos más pobres, acabarán por ser pobres sus hijos. Con lo cual, en fin... Eso es lo que me refería con el sentido común. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo creo que hay una especie de romanticismo malentendido en eso de las causas remotas. Me refiero a las causas morales remotas, ¿no? Bueno, yo creo que tienes un discurso piadoso de eso. Sí. Yo creo que tienes... Sí, hombre, pues por ponerme sí, yo creo, sí, y además, en fin, yo comprendo que el ambiente de este mes mueve a todo eso, ¿no? Pero, aparte de que tú ya eres caritativo de suyo, ¿no? Sí, yo soy pero una persona piadosa, ¿no? Yo intento serla. En todo caso, yo creo que obedece, repito, a lo que antes citaba. Naturalmente, con todas las honrosísimas excepciones que haya. Y por otra parte, tampoco es incompatible. Claro, que dediques claro. algo de caridad a los leprosos por supuesto, pero en general tiene que ver con lecturas políticas que, en fin, que tú conoces bien, y que tienen una intención... Es el argumento, diríamos, que en nombre de la justicia rechaza la caridad. Exactamente. Como si pudiéramos llegar algún día a algún tipo de mundo justo, donde la caridad no sea necesaria. Eso es una utopía y un delirio muchas veces manejado interesadamente por los demagogos de turno. Bueno, yo no solo te agradezco el comentario, sino que ya introduces la parte inmediata que dentro de un rato continuaremos. Es mejor la justicia que la caridad. Claro, pero nunca llegaremos a poder prescindir de la caridad, porque nunca conseguiremos un mundo tan justo. Y además, por supuesto, disculpa, porque volveremos sobre ello. Vamos a ver, ahora disculpad, hemos de hacer un breve paréntesis, enseguida continuamos con nuestra conversación, como de costumbre. Ahora es turno para nuestro espacio divulgativo, No tienes por qué saberlo. Y hoy ocupa este espacio la recomendación de lectura, esa recomendación de lectura que con carácter generalmente quincenal hacemos Emilio y yo mismo. Así que, a ver qué nos propone Emilio, por dónde quieres que empiece, que si tú, que si yo, como tú gustes. Los dos tenemos el libro a la mano, así que cualquiera de los dos puede empezar. Como tú gustes. ¿Empecé yo? Pues adelante. Bueno, pues yo quería proponer y recomendar un libro absolutamente deslumbrante que se llama La luz de la noche. Bueno, lo de deslumbrante y la luz yo creo que es deliberado. Pero lo de la luz de la noche es el elemento, digamos, paradójico que le interesa subrayar a Citati, que es el autor. Citati básicamente es un ensayista italiano, de estos ensayistas que aquí sería naturalmente ultracatedrático de mega facultad, pero que en Italia es un erudito de enfoque divulgativo, diríamos. Este libro trata de prácticamente todo. Se subtitula Los grandes mitos de la historia del mundo y
Bueno, pues aquí podemos encontrar desde Hernán Cortés y la caída de México hasta el banquete de Platón, pasando por los escitas y la joyería sumeria, las Mil y una noches, leo aquí un poquito así, Homero, Petrarca, Dante, el taoísmo, las Mil y una noches, Apuleyo, Montaigne, Moctezuma, los cabalistas, la flauta mágica de Mozart. O sea, lo que no esté aquí realmente no merece la pena interesarse por ello. Está escrito con un estilo agilísimo y, ya digo, muy brillante, y a mí me pareció un libro maravilloso cuando lo leí, y después me lo he leído prácticamente todo de este señor. Tiene aunque esta edición es antigua, pues de 6 barrales del año, no sé, 90, a lo mejor, 97, hay una edición más moderna, lo tengo apuntado aquí, del año 2011 en la editorial Acantilado, que está recuperando así libros que estaban un poquito perdidos. Entonces, en Acantilado se puede comprar La luz de la noche, es un libro que vale muchísimo la pena, y a todo aquel que esté interesado en la cultura universal a lo Borges, en fin, y le interese pasear por la biblioteca de Babel, pues puede tener un anticipo paseando por la memoria de Citati, que, como dice el Panorama, una revista y de tal, es preciosa y absolutamente creativa. Lo menos que se ha dicho de este libro es lo que ha dicho Jordi Llobet en El País en el momento de su edición, en el año 97, que es un libro extraordinario, y que es apasionante y que es bellísimo. En fin, yo ya no sé qué más decir. Pues yo creo... A mí me extrañaría que hubiera alguien que no encontrara mucho interesante aquí. No todo, a lo mejor, pero desde luego mucho. Vamos, al que le interese la literatura, la historia, el mito, la cultura en general, y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, yo tengo que decir de manera afirmativa y ya apasionada, porque con tus palabras ya me mueven, en fin, a la adhesión apasionada. Pero mira, ¿te puedo leer? Claro, por supuesto. No, te iba a decir, simplemente algún título de algún capítulo, porque ya solo con eso te das una idea. Uno es Apolo, Hermes y la poesía, otro es Los reyes de Micenas, otro es Ulises y la novela, y aprovecho para decir que tiene el libro más fascinante que leí yo jamás sobre Ulises, que se llama Ulises y la Odisea, que está publicado en Galaxia Gutenberg, y que es una cosa... Bueno, lo que pasa es que yo creo que es mejor entrar por aquí que por allí, porque aquello es una especie de, en fin, un exceso total. De laberinto. Sí, o sea, el grado de erudición, de conocimiento, de capacidad de relacionar una cosa con otra, de profundizar, de deslumbrar, de descubrir cosas que no se te ocurrirían en tu vida entera. Ese es el libro, yo creo, pues para ir después. Quedémonos en este porque es, ¿verdad? La segunda parte te gustaría, se llama De San Pablo al Paradiso, y se refiere al paraíso de Dante, claro. La tercera parte, Los juegos del Tao, y la última, La muerte de los dioses, que empieza con la caída de México y acaba con El infinito de Leopardi, al que, por cierto, tiene otro libro dedicado. Sí, bueno, cualquier día tengo que leer algo de Leopardi, por cierto, claro. Pues bueno, y ya, en fin, ya me quedo con eso. A mí, repito... Acantilado, bien. Esta no es la edición más asequible, pero la de Acantilado sí, porque es un libro fácil de comprar o de encontrar. Bien, La luz de la noche de Pietro Citati, a mí acaba de ganarme como lector, que tengo que decir que sorprendentemente, o no sé si decir sorprendentemente, pero yo no lo conocía, es la verdad. Mea culpa, yo no lo conocía, pues pero desde luego me lo voy a comprar y me lo voy a leer. Bueno, tiene otro libro, tiene más, tiene otro libro sobre Kafka, tiene en Galaxia Gutenberg otro libro más que es El mal absoluto, fíjate, un título que tira. Sí, bueno, ya llegaremos ahí, pero de momento yo creo que para empezar este es el sin duda, más... Sin duda. Aparte de que, en fin, el comentario jugoso y atractivo que hiciste, y la incitación, bueno, ya el hecho de que citaras a Borges a poco de empezar, pues claro, a mí ya me movió inmediatamente. Te tiene que mover. ¿Ya? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver, de mi parte, atendiendo a la proximidad de la Navidad, en ese su aspecto de curiosidad gastronómica, que también lo tiene, claro está, me parece del todo de oportunidad presentar un libro muy divertido. Repito, muy divertido. Tal vez lo vuelva a repetir. Una descripción simpática y certera de particularidades del cocinar, de las maneras de comer, de las cocinas de muy diferentes países, de platos populares españoles, de vinos también. O sea, por una parte una excelente literatura,
pero relacionada con las cosas de comer. Se trata de La casa de Lúculo, a ver si la cámara es capaz de, en fin, de proyectarlo bien. Se trata de La casa de Lúculo o El arte de comer, un clásico ya en su género, escrito por Julio Camba, el notable escritor gallego de Vilanova de Arousa, uno de los maestros principales de la suerte de la crónica y el artículo periodístico, un verdadero maestro. Prodigio de talento y de humor, así presenta la propia editorial Espasa Calpe, que no lo dije. Bueno, esto es un libro, probablemente lo hayáis reconocido, editado por Espasa Calpe en la reconocida, en fin, y multieditada colección Austral. Pues bien, dice Espasa Calpe en la presentación del libro que es un prodigio de talento y de humor, confirmando cuanto vengo yo diciendo, ¿verdad? Por cierto, este Lúculo era un gastrónomo romano famoso. Claro, por supuesto, sí, además con ínfulas filosóficas, en fin, cualquier día hablamos de él. Sí, porque los banquetes en la tradición grecorromana eran algo más que simplemente sentarse a comer. Sí, por supuesto, no, digo que cualquier día hablamos de él porque merece mucho la pena, además el personaje. El personaje es, en fin... Del banquete de Platón, por supuesto, hay un capítulo en claro. de la noche. Claro. Bueno, esta primera edición a la que me refiero, quiero decir, este título al que me refiero, la primera edición en Austral data de 1937, pero está tan fresca como si fuera de ahora mismo. Pero el ejemplar que te has traído, ¿de cuándo? No, este es muy posterior, es del año 79. Bueno, 79. Vale. Bien. O sea, al recomendar muy especialmente la lectura de este libro, es también, por cierto, muy propio como regalo. Ahora que en estas fechas, en estas fechas o en cualquier momento del año, que regalar libros es, en fin, casi diría, más que gesto, un arte noble, ¿no? Se ha de agregar, por último, la frase con que Unamuno, don Miguel de Unamuno, describe a Julio Camba, por cierto, y de paso a sí mismo, que don Miguel no daba puntada sin hilo, ¿no? Pero dijo lo siguiente: Camba, filósofo celta, yo, filósofo íbero, qué delicia para nuestros lectores celtíberos. Sí, de todas maneras no me imagino yo a Unamuno disfrutando enormemente de los placeres de la mesa. Yo tampoco. Sí. Era un hombre así como más ascético y como... Yo tampoco, sí, incluso en el propio vestir, no lo digo con ninguna intención, bueno, y además, vamos a ver, don Miguel Unamuno era admirabilísimo por tantas cosas, por tantas, pero después era muy suyo, es decir, uno de sus atractivos es precisamente su incomodidad. Alguna vez creo que lo dijimos en este programa, yo ya creo que me refería alguna vez a que, por ejemplo, se ha de citar ahora, por ejemplo, decía que no había leído a Nietzsche, cuando seguramente fue el único, creo que lo dije aquí alguna vez, seguramente fue el único que lo leyó en alemán, es decir, pues, no lo sé. Sí, ahora no recuerdo, hay un libro de Gonzalo Sobejano que se llama Nietzsche en España, que es un libro considerablemente amplio sobre la influencia, y ahí no recuerdo bien si aparece Unamuno. Toda la generación del 98 se ve Baroja, claro, claramente, por supuesto, Azorín también, por supuesto, pero ninguno lo dice, pero ninguno se opone, todos lo confiesan. Bueno, es un Nietzsche que no es el que nosotros leemos ahora, es un Nietzsche romantizado y llegado a través de Francia y de los simbolistas, pero bueno, es un Nietzsche. Pero bueno, que Unamuno decía que no, cuando, repito, está probado que lo leía en alemán, es decir, bien. Habría que contextualizar la afirmación, a ver en qué circunstancia lo dice. Sí, eso sí es verdad. Yo de todas maneras me imagino puedo más... Puedo por otra parte, tengo documentación al caso. Sí. Yo me imagino más a Julio Camba más que a la mesa con Unamuno, con Néstor Luján, con Cunqueiro, con Perucho, estos escritores gastronómicos, incluso Vázquez Montalbán.
Sí, sí, Jorge Víctor Sueiro. Sí, con estos lo veo más realmente. Todos estos que que citamos, todos estos que vienes citando, naturalmente yo creo que, ya que más jóvenes que Julio Camba, yo creo que todos tenían a Julio Camba como una referencia imprescindible, incluyendo la admiración literaria, porque, en fin, no hay que perder de vista Julio Camba. Y luego, además, Julio Camba, dígase, yo esto no lo tenía previsto, pero a mí me interesa, siempre me interesa el personaje, cuando lo hay, ¿no? Y en Julio Camba hay personaje, porque acaba sus días, quiero decir, sus años, viviendo en un hotel que le pagan, en una habitación del Palace. Bueno, no está mal. No, sí, en una habitación del Palace, una habitación discreta, no, en fin. Bueno, pero el Palace nunca es la pensión Jesusa. Está claro que en efecto, hay un glamour. En efecto, con todo respeto a la pensión Jesusa, que además es un hombre muy atractivo, que no sé si existe, muy de señora de pensión, ahora que lo pienso. Bueno, se me ha ocurrido así. Sí, yo lo he dicho porque creo que no hay ninguna pensión Jesusa. Sí, pero bueno, si la hay, que me perdone la comparación, pero bueno, reconocerá la pensión. Es evidente que es un lance de humor, manifiestamente, ¿no? En fin, La casa de Lúculo o El arte de comer, de Julio Camba. Leedlo. Pasaréis en Navidad. Claro. Pasaréis un rato en verdad divertido y al tiempo disfrutaréis de una excelente literatura, de una ingeniosa forma narrativa. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y bien, ya podemos continuar con lo nuestro, y lo nuestro era que estábamos en la consideración, que me parece de particular interés, le entrabas tú a la distinción de caridad y justicia, que me parece, en fin, de interés sumo el que opinemos sobre ello, ¿no? Es decir, es lo que tú decías, ¿no? Detrás, esto no habría que... Bueno, vamos a ver, caridad, todos sabemos, o los que no lo sabemos, ya se verá, significa amor. Es decir, amor evidentemente por el prójimo. Primera epístola de Juan 4:16. Dios es amor, el ágape se traduce como caritas en latín, que es nuestra caridad. Claro, naturalmente. Bueno, esto es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, actualmente se entiende casi exclusivamente como amor al prójimo, aunque en la tradición era primero amor a Dios, que se refleja en el amor justamente en el amor fraterno. Justamente, amar a los demás por amor a Dios. Claro. Sí, vamos a ver, disculpa Antonio, precisamente decías tú hace un rato, y yo creo que es a propósito esta digresión, es que el amor a Dios es menos práctico. La práctica del amor a Dios es el amor al prójimo. Claro, sí, no, pero yo creo que hasta los ateos estarán de acuerdo conmigo. Sí, bueno, claro, bueno, en fin, vamos a ver, decía hace un momento Antonio, hace un rato ya, el sacrificio que familias hacían, personas particulares hacían, desde una precariedad económica manifiesta. Yo creo que eso tiene, no necesariamente en todos los casos, pero yo creo que tiene manifiestamente, en la mayoría de ellos, una raíz precisamente de convicción religiosa. Yo creo que es el amor a Dios que mueve a esas personas hacia el amor al prójimo, con lo cual ya estaríamos servidos. Pero bueno, vamos a ver, lo de la justicia, que es lo que te toca, caridad y justicia, ¿no? A ver... No, yo iba a decir que la caridad es una palabra que está poco de moda, y que ideológicamente está mal, como diríamos, vista en unos grandes sectores de... Es decir, se ha secularizado en la noción de solidaridad, que es mucho más presentable y mucho más políticamente correcta que la caridad, pero que si es de verdad es en el fondo lo mismo. Por supuesto. Y eso no es justicia,
sino es en fin, la lucha contra el residuo de una justicia que nunca es completa y no lo será nunca. El que crea, como decía antes, que va a haber algún día un mundo justo donde no necesite una solidaridad supererogatoria, que se diría en derecho, no está en sus cabales. Eso no pasará nunca. Entonces la caridad o la solidaridad siempre será necesaria más allá de la justicia, porque la justicia nunca será completa. Con lo cual el discurso político de quien hace demagogia con eso está garantizado ad eternum. Exactamente. Y entonces atacar la caridad en nombre de la justicia es un error de enfoque. Es como atacarla en nombre de la solidaridad, cosa que no hace nadie, porque la solidaridad es políticamente correcta y la caridad es una antigualla católica. Es una antigualla que da de comer. Ya, yo no voy a eso, voy al concepto y a lo que hay en la cabeza de la gente que puede protestar, por ejemplo, como se ha visto recientemente, acciones caritativas de determinados señores. Por supuesto, es que no van. Antonio está deseando hablar. Es que creo que no lo van a entender. Esto tiene mucho que ver con el núcleo de vuestro programa, que es el lenguaje, ¿no? Es decir, al final, lo más básico, el lenguaje, que es un código, ¿no? Para que nos entendamos. Yo creo que nosotros tres nos estamos entendiendo muy bien, pero estoy seguro de que muchísima gente no está entendiendo. ¿Por qué? Porque se han simplificado los términos, se han malinterpretado las definiciones, se han denigrado los propios conceptos. La caridad, como decíamos, se ha asimilado a una limosna. Y lo que es peor, a una justificación de las diferencias sociales que hacen que sea necesaria la limosna. Propia, no y digámoslo todo, que es algo propio de una persona hipócrita que quiere tranquilizar su conciencia. Para ellos se asimila. ¿Por qué? Porque la limosna, como no, es una de las muchas facetas, de las muchas consecuencias que puede tener la caridad. Puede ser una limosna. También puede ser dedicar toda tu vida a los demás e irte como misionero a África, por ejemplo. Sí, pero si en vez de ir como misionero vas como en una ONG, entonces claro, eso está bien, porque eso no es humillante para el que recibe la ayuda, mientras que si vas como misionero y en plan caritativo y dando limosna, entonces eso sí que es humillante. Y de ahí el argumento de que eso va contra la justicia y la retrasa. Ahí habría que ver el advenimiento generalista del mundo justo y del reino de los fines, como diría. Ahí también habría que ver. Ya vemos, por otra parte, que está tardando, cómo históricamente y las experiencias que al caso hubo, ya hemos visto, en fin. Ahí habría que ver en el detalle histórico, quién trata quizá de tranquilizar su conciencia, ¿no? Pero gracias a las conciencias intranquilas se hacen muchas cosas buenas. Y quizá deberíamos recuperar un poquito también cuál es el significado de la solidaridad, ¿no? La solidaridad, además, es uno de los dos principios, junto con la subsidiariedad, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, que dicen con mucha sorna así, ¿no? Que dicen que es el secreto mejor guardado de la Iglesia, ¿no? Su doctrina social, porque realmente es poco conocida, ¿no? Sí que pues está muy publicada, ¿eh? Yo tengo ahí cuatro muy tomos publicada, de Real. Hay que no me leeré nunca, claro. Un montón de encíclicas, ¿no? Desde creo que Rerum Novarum, ¿no? De León XIII a finales también de este siglo, del siglo XIX. Sí, efectivamente, y se desarrolla, pero bueno, el Rerum Novarum al final es contraponer de una manera interesada términos que que exactamente no son muy comparables, ¿no? Comparar una virtud cristiana, ¿no? Como es la caridad, con el principio, pues, de solidaridad, que además la solidaridad habría que ver, ¿no? Qué parte del concepto, ¿no? Solidario puede ser que los tres, uno pobre, uno ni mucho ni poco y otro rico, paguemos lo mismo, ¿no? Podría ser una aportación solidaria, es decir, tendríamos que ver qué parte de la solidaridad. Hombre, se suele entender solidaridad más bien como ayuda del que tiene más, como altruismo, que tiene menos. Sí, se ha asimilado al altruismo, de la misma manera que la caridad se ha denigrado y se ha simplificado en limosna. Lógicamente, estamos en una conversación perversa en la cual solo se puede perder, y es un falso debate. Claro, falso debate viciado. Porque en el fondo, debajo de la caridad y de la solidaridad está la fraternidad. La fraternidad, después secularizada como igualdad, si quieres,
o no, o directamente mantenida como fraternidad, pero laica, que es lo que es el sustrato de ese altruismo solidario o de ese altruismo caritativo. Yo lo digo esto porque, a ver, por ejemplo, llevándolo a la cocina económica, ¿no? La cocina económica hay gente pues, de toda condición, de toda creencia, es una organización muy transversal, ¿no? Es independiente, es una asociación privada e independiente, colaboramos sí con la administración del Estado, pero hay que decir, yo quiero dejar una cosa muy clara, ¿no? Los socios de la cocina económica, yo también, cumplimos con nuestra obligación solidaria, ¿no? Porque hacemos la declaración de la renta, pagamos en nuestros municipios nuestros impuestos correspondientes de vehículos, de casas. Sí, es cierto. Y a partir de ahí, por la razón que sea, por caridad cristiana, por un sentido del altruismo agnóstico o de un ateo, es decir, de quien sea, a partir de ahí decidimos contribuir algo más con nuestra sociedad. Es tan sencillo como eso. Intentar hacer nuestra sociedad un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor, ir mejorándola. Y eso es muy importante, y que cuando hablabais antes de la juventud, todos podemos considerarnos jóvenes de espíritu, pero también estamos hablando de que personas de 30 y pico, de 40 y pico años, ya no somos niños, ya no somos tan jóvenes como para no tener una conciencia más cercana, a veces ser más comprensivos. A mí me han llegado a decir personas jóvenes que deberían ser, o se supone, ¿no?, que son personas más abiertas. ¿Cómo le damos de comer en la cocina económica a alcohólicos que se gastan el dinero que tienen en alcohol? Precisamente porque no tienen dinero. Pues se les da de comer. ¿Cuál es? Y no se les da dinero para que compren comida, que se lo gastarían en alcohol. Esa pregunta se contesta sola. Cuando se llega a ese razonamiento... Es un razonamiento egoísta. Tú explicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en una ocasión explicaba, bueno, pues realmente si tú no le das de comer a una persona que es alcohólica, va a tener una degradación mucho más rápida. A lo mejor no le das la oportunidad de que pueda enmendar su vida. Debajo de eso está el argumento absolutamente egoísta de ¿para qué sirve ese señor? Y en el fondo, ¿para qué me sirve a mí? Eso es lo que está en el fondo de ese tipo de argumentos. Claro, sin duda. En realidad de lo que se trata, yo creo que es de ser buena persona. Sí, pero eso no tiene que tener una motivación religiosa, eso puede ser perfectamente... Mira, sí, claro, desde el presupuesto que el deber kantiano de ayudar al prójimo es racional, desde su punto de vista no tiene nada que ver con ninguna revelación ni un mandato divino. Ser una buena persona. Bueno, vamos a ver, intentarlo, quiero decir. Eso también es muy kantiano. No, porque estamos obligados al bien absoluto, que ya por su propia enunciación es imposible de conseguir. Intentarlo. Yo creo que la disposición ya está todo. Claro, cuando pero hay todos los ideales son regulativos. Esto, claro, son regulativos, están en el horizonte y es una cosa que ya sabes que no se va a conseguir nunca. Es el ideal de justicia social, el ideal de salud plena, es como la inmortalidad, una cosa que nunca se va a conseguir, pero se puede conseguir una vida mejor y más larga, se puede conseguir una sociedad más justa, se puede conseguir una felicidad mayor. En efecto. Y en cierta medida se materializa, se va consiguiendo en la medida en que nosotros mismos, al final es como una frase que había oído, ¿no? El mundo realmente es tal y como lo hacemos nosotros día a día. Y además es un ir tirando. ¿Sabes el refrán que dice lo mejor es enemigo de lo bueno? Pues yo soy partidario de lo bueno. Lo mejor lo dejo para los que no saben que eso es un ideal. No puedo estar más de acuerdo, en fin, pero del todo. Vamos a ver. Me temo que vas a tener que volver, pues... Nos pasa con todos los invitados. Todavía estamos en tiempo, Ya, no creo que quede mucho. Pero ya se ve que no va a llegar. Pero es evidente que ya lo que teníamos previsto como guión, ya a tu antepasado lo vamos a dejar de momento ahí para el próximo programa, que será una forma de introducirlo, o bien el comentario sobre Chesterton. Lo de Chesterton yo quería aludir a él por lo del distributismo, que no como una referencia, pero bueno, no sé si es lo más adecuado. Bueno, Chesterton ya sabes que era el gran
discutidor de Shaw desde un punto de vista protestante y desde un punto de vista católico, protagonizan el debate intelectual, bueno, digamos, en el plano divulgativo, no más importante de, yo creo que la Europa de su tiempo, pero desde luego de la Inglaterra de su tiempo, claramente. Yo tengo aquí... Porque son escritores magníficos, entonces, claro, magníficos. Que son ideas interesantes en manos de una persona normal, en sus manos son la ocasión de un disfrute completo. Sin duda, sin duda. Y yo tengo aquí, hoy no lo voy a usar, quiero decir, no voy a dar lectura lo que a quería ello. decir era, perdona, Sí. La introducción el tema del debate Chesterton-Shaw es porque Shaw era socialista. Claro, Además claro, de protestante, sí. mientras que, pues digamos que Chesterton sería el liberal católico. O sea, había también esa cuestión de fondo. Sí, además... Entonces, de justicia y caridad, pues Chesterton sería caridad y Shaw sería justicia. Sí, además un inglés convertido al catolicismo en los años 20, que fue el año 22, sí. Es decir, Y un protestante convertido al socialismo. Vamos a ver, contigo el próximo día hablaremos de lo de Chesterton, si os parece, hablaremos de Chesterton así en general, y por lo tanto del... Chesterton da para mucho, no, por supuesto. Pero para mucho. No, bueno, vamos a ver, mi querido Chesterton, vamos a ver. Querido Chesterton. Sí, pero digo yo, que viene a propósito con Antonio, si le parece, en una próxima ocasión, por aquello de la justicia distributiva, de ese movimiento que quiso hablando poner de en marcha y justicia, demás, ¿no? quería hacer una matización. El otro día, cuando yo hablaba de que el estilo de Feijóo era un estilo simplificado respecto de la tradición esta barroca de la que veníamos, yo puse de ejemplo como de barroco del que se distanciaba el estilo Feijóo a Góngora. Pero yo no me refería a Góngora el poeta, me refería a Góngora el prosista, a Góngora el mexicano. Y entonces dije Góngora y Argote, que no, que no, es el... No, ya, y cuando, eso ya lo aclaro, cuando me refería así, claro. Pero no me salió el nombre auténtico, es Sigüenza y Góngora, es como se llama el erudito pues mexicano queda reparado, barroco. Perfecto, queda era un Góngora, pero era Sigüenza y Góngora. Perfecto, queda reparado nominalmente el asunto, ¿no? En cualquier caso, yo creo que sí, que lo de Chesterton, porque mira por dónde tiene que ver con el trasfondo económico también, ¿no? Entonces, vamos a ver, podemos distraer el ratito que nos queda, que yo creo que no mucho. Cuéntanos lo que te parezca destacable desde la curiosidad de tu experiencia en Mostar, en la antigua Yugoslavia, que me parece, o sea, pues no sé, desde el punto de vista que quieras. ¿Cuándo estuviste allí? Bueno, estuve en 3 ocasiones, ¿no? La primera es cuando se zanjó la guerra. Se zanjó porque creo que fueron los acuerdos de Dayton, ¿no? Que establecieron el fin de las hostilidades y que las fuerzas que eran de Naciones Unidas, ¿no? Se convirtieran en fuerzas de la OTAN. Y entonces se desplegó allí una fuerza, ¿no? Con el fin de, pues, de imponer, ¿no? esa paz, una pax romana, ¿no? Sí. Al uso. Y bueno, pues desplegamos, España participó, ¿no? En el despliegue de unidades. Yo era bastante joven de aquella, y bueno, pues creo que es una doble experiencia, ¿no? Por un lado profesional, de un trabajo muy intenso, es decir, fue muy satisfactoria y muy extenuante, ¿no? Porque fueron jornadas de 14, 16 horas, jornadas continuadas de 24 horas de trabajo. Era una auténtica locura, ¿no? Preparábamos, nosotros éramos la unidad logística, ¿no? Y preparábamos, ¿no? el material y lo distribuíamos a los destacamentos, y eso era nuestro respiro, ¿no? El salir, que mira tú, en una zona de operaciones, ¿no? Que allí, bueno, ya, sin pegar un solo tiro, las bajas se causaban en accidentes, ¿no? Tuve la experiencia, por un lado satisfactoria, de ver cómo paulatinamente mejoraban, ¿no? Las circunstancias de aquello, y luego la experiencia personal, ¿no? Pues que es muy desgarradora, es decir, es ver lo que ocurre cuando hay una guerra, y creedme que no creo que la desearía nadie. Yo creo que, y
y siempre y en todo lugar, probablemente la gente que tanto se exalta o nos exaltamos todos a veces, ¿no? Se lo pensaría mucho más, ¿no? Cuando ven las consecuencias que puede tener una ruptura de la convivencia. Para nosotros la guerra es un espectáculo televisivo. Ya prácticamente no tenemos relación con gente que la viviera en profundidad, porque ya son todos o muy mayores o se murieron ya. Entonces, claro, y no me refiero solo en España, me refiero en Europa en general. Es triste, son generaciones. Mira, yo de la guerra me quedo con ver a una persona de 20 años con los ojos de un hombre de 80. Es decir, que se le apaga la vida, ¿no? Es algo que destroza, que destruye al ser humano, que es echar a perder al menos una generación, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia, ¿no? Pero es una experiencia que te ayuda también, te da un bagaje, ¿no? Y te forma tal cual eres, ¿no? Y luego la profesional, repito, la profesional muy satisfactoria, pues porque eres joven, estás haciendo lo que te gusta y a tope, ¿no? Es como ponerte a prueba, ¿no? En un circuito de pruebas. Y es esa doble experiencia, en definitiva. Bueno, yo deliberadamente te hice la pregunta porque me parece que es interesante cuanto acaba de decir, ¿no? No deja de ser un documento expresivo, claro e inequívoco, en su aspecto personal también, claro, y de la proyección de las tropas españolas en este caso, pero también de la reflexión sobre la guerra, ¿no? Con esa postilla que tú hiciste, que estoy totalmente de acuerdo, claro, la guerra se convirtió en un espectáculo. No es ya que no la hayamos vivido, es que no conocemos a nadie que la haya vivido y no tenemos un testimonio, diríamos, directo de nadie. O sea, es eso, es totalmente un videojuego. Sí, sí, sin duda. Y eso, pues en fin, comporta una serie de circunstancias de... Bueno, pues... Entonces digo yo que otro día podemos hablar de Chesterton. Por supuesto. Y podemos hablar de lo de tu antepasado también, Francisco Tostado, que eso nos puede dar lugar a hablar también de la colonización y de fin. Uy, no sé. Pero no tanto, no quiero decir. Pero me vas a permitir, claro, eso sí, claro, dejar una cita, una pequeña reflexión que entronca un poquito con lo que hemos hablado, ¿no? Y es de Charles Péguy, un escritor francés del siglo XIX, socialista y católico, que murió luchando aún hace poco escribió un artículo, Juan Manuel de Prada, que también es un conocido seguidor de Chesterton, murió luchando en las trincheras, ¿no? Defendiendo los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Charles Péguy decía, tiene una frase que es: la revolución será moral o no será. Y eso me parece que es una de las reflexiones más acertadas. Pues sí, pero como el reino de los fines kantiano también está tardando. Es curioso porque me recuerda, claro, por supuesto, pero es curioso porque la frase me recuerda, a ti también, estoy seguro, a un André Maurois. El siglo XX será religioso el siglo XX será religioso o no será. El nuevo siglo se refería al XXI. Se refería al XXI. Sí, será religioso o no será. Sí. Es decir, la inspiración es prácticamente literal y, por cierto, con una intención hasta parecida. Es decir, en alguna medida, ¿no? Es decir, eso dijo André Maurois, te das cuenta, ¿no? De la frase. Sí, sí. El siglo... creo que decía el próximo siglo, algo así. ¿Será religioso o no será? En cualquier caso se podría atribuir al 20 o al 21. Yo creo que es al 21 directamente, porque... Más que nada porque aún tenemos la esperanza, ¿no? Porque después del 20 Claro, a eso me refiero, Bueno, pues tenemos que dejarlo. Ya os dije, tenemos que dejarlo aquí. Ya el tiempo voló. ¿Acaso sí vaya una exhortación a participar, a colaborar con la cocina económica
una institución cuya labor asistencial es crucial y cotidiana, y sus atributos de solvente eficacia están más que probados por su protagonismo de cada día, desde hace un siglo ya bien largo. En fin, ahora es el turno para nuestros versos de cada semana. Ahora es el momento de Poesía eres tú. Y hoy será Quevedo, el gran satírico don Francisco de Quevedo y Villegas, el enorme prosista de El sueño de las calaveras y de Historia de la vía del Buscón, el que nos aporte con sus versos sarcásticos una ráfaga de inteligencia luminosa que ha de movernos a sonreír cómplices. Seguro, así lo creo. El primero es un soneto que titula Médico que para un mal que no quita, receta muchos. Y dice así: la losa en sortijón pronosticada, y por boca una sala de viuda, la habla entre ventosas y entre ayuda, con el denle a cenar poquito o nada, la mula en el zaguán tumba enfrenada, y por julio un arrópenle si suda, no beba vino, menos agua cruda, la hembra ni por sueños, ni pintada. Haz la cuenta conmigo, totorcillo. Para quitarme un mal, me das 1000 males. ¿Estudias medicina o peralvillo? De esta cura me pides 8 reales. Yo quiero hembra, y vino, y tabardillo, y gasten tu salud los hospitales. Bueno, hay que decir que Peralvillo era un lugar próximo a Ciudad Real, donde la Santa Hermandad ajusticiaba a los malhechores. Es decir, ¿y lo de yo quiero tabardillo qué quiere decir? Bueno, tabardillo es que quiere jaleo, Bueno, que quiere marcha, diríamos hoy en sentido... Por eso dice yo quiero hembra y vino y tabardillo. Claro, por supuesto. Y así dice el segundo de los poemas, cuyo título reza A un viejo teñido. Y dice así: este que veis leonado de cabeza, negro de barba y rojo de mostachos, de quien se están riendo los muchachos y la naturaleza, este que con engaños quiere hacer recular atrás los años y volverse al nacer por donde vino, trampear el tiempo su camino, este que se perfila y por no parecer viejo escudero quiere que demos crédito al tintero y que se le neguemos a la pila, este es un puto viejo, dícelo así su potra y su pellejo, que aunque viviera solamente un día, viviera mucho más que merecía. Avariento y logrero, borracho y maldiciente, enemigo de Dios y de la gente, amigo solamente del dinero, fue escándalo de uno y otro polo para los que le vieron, tan malo que él y el diablo no pudieron ser peones que él solo. Retratóse, y ha sido el retrato tan vivo y parecido que por última hazaña hasta pintado a quien la mira, a quien le mira engaña. En fin. Sí que lo pone bien a este señor. Es Quevedo, está claro. Sí, cumplidamente Quevedo en estado puro, ¿verdad? Genial Quevedo, siempre hay que volver con él, siempre. Y hasta aquí, Poesía eres tú. Y bien, también es ahora que debemos finalizar este crisol de cultura de hoy sábado
día 16 de diciembre de 2017. Muchas gracias, Antonio Tostado, por tu presencia, por tu conversación. Si te parece, como ya te vine sugiriendo, en otro momento te convoco y ya veremos de qué hablamos, más o menos de lo que sugerimos hace un momento. Feliz Navidad y los mejores deseos para el próximo año 2018. Igualmente, felices fiestas. Sí, felices fiestas. Bueno, muchas gracias, Emilio. De nada, de nada. Ah, por cierto, se ha de decir desde ahora mismo, que el próximo sábado, día 23, no podré contar con la participación de Emilio, obligado imperativamente por obligaciones ineludibles. Pues sí, pues sí. Eso sí, ya volverá el día 30, cómo no, naturalmente. En fin, Emilio, que también para ti, feliz Navidad, también. Muy feliz Navidad. Procuraré hacer honores a Julio Camba y a la temática de la Casa del Lúculo. Harás bien, harás bien. Aunque ya no como antes, pero bueno, todavía. Bueno, yo, en fin, que alguna vez participo contigo, y creo que nos complace comer a los dos, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero, por ejemplo, lo típico de las Navidades, los dulces y todo eso, yo ya tomo mucho menos que antes, ya no sé. Bueno, es la metamorfosis, ¿no? Supongo. ¿Verdad? Bien, la próxima semana, sin Emilio, pero nos va a ocupar en conversación un asunto realmente audaz en su planteamiento. De ninguna manera hostil hacia nada ni nadie. Quiero aclararlo así expresamente desde ahora mismo. Y es que se trata en realidad de subrayar las potencialidades de Ferrol, de la ciudad de Ferrol, esta vez en su ámbito más estrictamente militar, en su tradición histórica más vinculada a la Marina de Guerra. El próximo sábado, atención, vamos a recrearnos en la suerte teórica, en la posibilidad de por qué muy bien podría Ferrol acoger la Escuela Naval Militar con pleno fundamento, con relevancia histórica inequívoca, con dotación estructural más que sobrada, en fin, y con todo cariño para Marín, por supuesto, que son, repito, circunstancias y discursos compatibles. Y a tal fin de conversación nos acompañará José Picado, en un nuevo turno de visita, persona sin duda de lo más a propósito, como hemos de ver, para desarrollar todo este asunto. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como siempre, por vuestra fidel compañía de cada semana. Una gran satisfacción, un enorme estímulo para todos nosotros. Hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche, en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, claro, en YouTube a través de Internet. Sea de recordar que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una excelente película con presentación previa y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado, será un placer. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do